Segunda de Timoteo capítulo 4. Está en el Nuevo Testamento, Está después de los Evangelios, más adelantito. Antes de Tito. Segunda de Timoteo capítulo 4. Yo creo que sí pueden percibir ahorita cómo hay una presencia del Señor así como muy tierna, muy rica. ¿No es cierto? No te sientes así como abrazado por el Señor. No, yo sí. Gracias, Padre. Tú apapáchame. Segunda de Timoteo capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Se tardan mucho, Necesitan aprenderse los libros de memoria para que lo cuenten rápido. Vamos. Dice, todos juntos, dice, pero el Señor sí estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por medio de mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles escucharan la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y fui librado de la boca del león. Bien, a esta predicación le vamos a llamar, fui librado de la boca del león. Fui librado de la boca del león. Bien, ahora vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Y en esta predicación, el Señor va a descubrir para tu corazón, para tu vida, algunas cosas que nosotros descuidadamente dejamos que estén ocurriendo en nuestra vida, y entonces no tenemos la salvación completa del Señor. En el capítulo 1, la semana pasada, estuvimos viendo algo que pasó en la vida del apóstol Pablo, y esto empieza en el versículo 12 de capítulo 1 de Filipenses. ¿Ya lo tenemos? Dice, fíjate, algunas veces cuando uno está escuchando la palabra de Dios, algunas veces uno se distrae en su pensamiento y entonces no captas aquel pensamiento que Dios quiere establecer en tu mente y en tu corazón. Padre, yo te pido que haya atención para esta palabra, porque tú has decidido bendecirnos hoy, en el nombre de Jesús. A ver, pregúntale al que está atrás de ti si va a poner atención. Saben que así como que escuché así como una vocecita que decía, no, a mí no me preguntaron porque me tuvo miedo. Bien, dice en el capítulo 1 de Filipenses, dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el adelanto del Evangelio. Fíjense bien, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que dice, han redundado ¿para qué? Para el progreso, para el bien de ¿qué? Del Evangelio. Dice otra vez más, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Ahorita que vamos a leer cuáles fueron algunas de esas cosas que pasaron en la vida del apóstol Pablo, y que él dice que esas cosas que pasaron redundaron, ayudaron al progreso del Evangelio, como que
probablemente va a haber un poquito de choque en nuestro pensamiento, pero así lo dice la palabra de Dios. Dice en el verso 13, de esta manera, ¿qué dice? Mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio. Pretorio se refiere a toda la gente, a toda la guardia del castillo del gobernador en ese lugar. Dice, de esta manera mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio, en todo el lugar del castillo, de la casa del gobernador en la ciudad de Filipo. Verso 14. La mayoría de los hermanos, dice, han tomado ánimo en el Señor por mis prisiones. La mayoría de los hermanos han tomado ánimo en el Señor por mis prisiones. Y dice, se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios, que dice, sin temor, sin temor. Entonces la palabra dice que habían tomado a Pablo, porque él predicaba la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo metieron a la cárcel. Y entonces, ¿por qué lo metieron a la cárcel? Probablemente dos razones. Una, para que él, Pablo, no estuviera hablando el mensaje de Dios. Segundo, ¿cuál es la otra alternativa que por lo que pueden haberlo metido en la cárcel? Para que los demás que estaban viendo que Pablo había sido metido a la cárcel tuvieran temor y entonces dejaran de predicar, diciendo, no, ¿qué tal si también nos toca ministerio de prisiones a nosotros? Y entonces no fue así. La palabra dice que no fue así, sino que todo aquello que hicieron en contra de Pablo fue tomado por el poder de Dios, porque Pablo predicaba el Evangelio, y el Evangelio son las buenas noticias de salvación de parte de Dios. El Evangelio de Dios dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ese Evangelio que predicaba Pablo era tan poderoso que mostró que el enemigo no podía detenerlo, y que nada de los planes del enemigo ni de los hombres que iban en contra del Evangelio podría suceder, pero que finalmente sucedería lo que Dios quería hacer. Y dice aquí que la mayoría de los hermanos, en lugar de sentir miedo porque a Pablo lo habían metido a la cárcel, ellos se levantaron, ellos oraron a Dios, y mientras ellos pedían por Pablo, mientras ellos pedían por él, el ánimo del Señor venía a ellos, y en lugar de que hubiera temor, hubo más valor, hubo más decisión y hubo más predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Queda claro? Bien. Luego en el versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. 16. Estos últimos lo hacen por amor, sabiendo que he sido puesto por la defensa del Evangelio, mientras que aquellos anuncian a Cristo por contienda, no sinceramente, pero pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, dentro de la gente que estaba afuera predicando a Cristo había dos grupos. Un grupo que tenía el ánimo del Señor, ellos tenían deseo de que el Señor Jesucristo fuese conocido por mucha gente, y entonces ellos seguían predicando y hablando a la gente de Dios. Ellos lo hacían sinceramente. Ellos sabían que el apóstol Pablo estaba ahí en la cárcel, pero que el apóstol Pablo se sentía contento de estar ahí por causa de Cristo. Era un honor para el apóstol Pablo que la causa de estar en la cárcel fuera por el Señor.
Pero luego dice que había otro grupo de personas. Y este otro grupo de personas eran personas que hablaban de Cristo. Eran personas que predicaban el Evangelio, pero que su corazón no era limpio delante de Dios. Pero que su corazón no era sincero delante de Dios. Ellos no predicaban a Cristo porque el Evangelio del Señor creciera, pero ellos predicaban a Cristo para que Pablo, al estar dentro de la cárcel, se preocupara, porque Pablo tenía cuidado de ellos. No sé si me explico. Ellos eran gente que Dios le había mostrado al apóstol Pablo que esa gente no era limpia delante de Dios. ¿Sí me explico? La gente, había dos grupos. Unos andaban siendo guiados por Dios, pero otro grupo de gente estaba haciendo las cosas por otros motivos. Probablemente porque ellos querían tener una promoción personal. Probablemente ellos veían que el Evangelio, cuando era predicado, era seguido por señales, prodigios y milagros. Y a lo mejor ellos decían, bueno, pues es que yo también quiero que la gente me vea a mí. Y ellos querían quitar al apóstol Pablo, ellos querían ser ahora los líderes, y decían, qué bueno que Pablo está en la cárcel, qué bueno que se le quite por andar ahí de metiche, y ahora nosotros vamos a tomar su lugar. Y había cosas sucias. Entonces había gente que no estaba haciendo las cosas correctamente, y ellos estaban haciendo esto. No predicaban el Evangelio por amor a Jesús, sino predicaban el Evangelio para molestar a Pablo, siervo de Dios, para que Pablo se sintiera mal, porque Pablo sabía que ellos no andaban en buenos caminos. Y Pablo tenía cuidado, porque la preocupación del apóstol Pablo era que hubiera un evangelio limpio, que hubiera un evangelio puro, como dice la palabra, leche espiritual no adulterada, dice la palabra. El apóstol Pablo no quería que hubiera falsos profetas en el pueblo de Dios. El apóstol Pablo no quería que hubiera falsos maestros enseñando mal la doctrina de Jesucristo. Pero ellos, aprovechando que Pablo estaba dentro de la cárcel, ellos aprovechaban y decían, ahora sí vamos a ganar terreno, y ahora sí vamos a predicar algunas de las cosas que a nosotros nos gusta predicar y enseñar. Pero finalmente hablaban de Cristo también. Hablaban de Cristo. Y el apóstol Pablo dice en el verso 17, dice 18, pero ¿qué pues? Solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por un buen motivo o sea por un mal motivo. Dice, y en esto me alegro, pero me alegraré aún más, pues sé que mediante vuestra oración y la suministración, la ayuda, el apoyo del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mí, dice, liberación. Otras Biblias traducen salvación, otras Biblias traducen libertad. Entonces dice el apóstol Pablo, si ellos, dice, todo lo que ellos quieran hacer, todo va a resultar en mi liberación de parte de Dios. Y la palabra nos enseña aquí un ejemplo de cómo debe caminar y cómo debe pensar y cómo debe estar fundada la fe de un hijo de Dios. Y dicho de otra manera, cómo debe estar fundado la fe de un siervo de Dios. Porque muchas veces nosotros estamos de acuerdo en que Dios haga milagros a través de nuestra vida. Nosotros a veces estamos de acuerdo en que Dios nos utilice poderosamente. Nos gusta ver el poder de Dios. Nos gusta ver los milagros de Dios. Pero a veces no estamos tan dispuestos a pensar en cada momento de nuestra vida como es el pensamiento del Señor. Pablo podía pensar, híjole,
fulanita de tal. ¿Cómo se les ocurre a estos? No hablando así, sino así, que andan haciendo, aprovechándose que yo estoy en la cárcel. Mira nomás, esos son mis hermanitos. Esos son mis hermanitos. Mira nomás lo que me andan haciendo. Aprovechan, como dicen, al árbol caído hay que hacerlo leña. Ese es el dicho, ¿verdad? Dice, mira nomás lo que andan haciendo estos señores. Fíjate, aprovechando que yo estoy en la cárcel, metiéndome más angustia, haciendo cosas que ellos saben que me van a traer más dolor, cosas que van a traer más angustia. Pero Pablo no pensaba así. ¿Escuchaste? Pablo no pensaba así. Él dijo, diablo, mundo, haz lo que quieras. Finalmente lo que tú hagas, Dios lo cambia en bendición para mi vida. Sí, pero esto es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es que el diablo, es que el mundo no tiene poder para tocar tu corazón. El evangelio es que ni la gente ni el diablo debe tener poder para lastimar tu vida. Pero déjame decirte que muchas veces en nuestros pensamientos está un pensamiento de pobreza espiritual. No, a veces somos tan sentidos, a veces somos tan preocupones, pero somos tan débiles. Andamos caminando los milagros y queremos los milagros, pero el chamuquín sopla y pum, ya me tumbó. No, yo ya no, yo esto no funciona. ¿Eso es un siervo de Dios? No. Un siervo de Dios sabe que el diablo no tiene poder. Un siervo de Dios sabe que ningún hombre ni ninguna mujer tiene poder para tocar su alma, porque su alma está cubierta por la coraza de justicia, de fe y de amor de parte de Dios. Pero a veces nosotros dejamos pensamientos de pobreza y somos tan débiles. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros no tomamos la grandeza de un hijo de Dios. Y cuando nosotros pensamos de manera diferente, si el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo es posible que estas personas estén haciendo las cosas chuecas mientras yo estoy en la cárcel? Pero ¿cómo es posible que estas personas estén haciendo las cosas de esa manera sabiendo que me voy a sentir más mal? Pues que no ven que estoy en la cárcel, pues que no ven que estoy aquí sufriendo. ¿Cómo es posible que hagan eso? Si Pablo pensara eso, Pablo estaría teniendo un concepto de sí mismo demasiado pequeño espiritualmente, pensando que los de afuera tienen poder para lastimarlo y para hacerle daño. Pero Pablo sabía que él no era pequeño, como ningún hijo de Dios es pequeño. Pero Pablo sabía que él era grande en el reino de Dios, como los hijos de Dios son grandes en el reino de Dios, y sabían que ninguna persona tenía poder para lastimarlo. ¿De acuerdo? Pero cuando tú das a las circunstancias, a través de tu pensamiento, la capacidad de hacerte daño, te van a hacer daño. ¿Sí? Tú puedes pensar ahorita, mira, tal circunstancia que hizo tal persona me lastimó, tal cosa que hizo tal persona me afectó. Mira, lo que estoy sufriendo es por fulano y por sultano. Si tú dices eso, estás diciendo que ellos son más grandes que tú, porque tienen poder para aplastarte como fuera. ¿Sí me explico? Entonces, es tu pensamiento, no es el diablo, no es la gente, porque a veces le damos tanta importancia al diablo. Ay, no, canijo, diablo no descansa. Bueno, eso sí hay que reconocer, es bien chambeador. No, canijo, diablo no descansa. Bueno, pero mira, si nos surte por aquí y nos surte por acá. Mira, quiero decirte que el diablo no tiene poder. El poder se lo das tú
con tu falta de fe. Mira, quiero decirte que ninguna persona tiene poder para lastimarte. Ninguna persona tiene poder para lastimarte. Ninguna persona tiene poder para detener el propósito de Dios en tu vida, sino tú se lo das con tus pensamientos de pobreza. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. ¡Woo! Gloria al Señor. Y a veces nosotros caminamos en resentimiento. Si fulano no hubiera hecho tal cosa, no, hombre, yo estaría mejor. Si fulanito no hubiera hecho tal cosa, no, yo estaría mejor. No, si perenganito no hubiera hecho tal cosa, yo estaría en una diferente. ¿Y por qué estás triste? No, pues es que fulanito y sultanito. ¿Y por qué estás agobiado? No, pues es que perenganito y sulfuranito. Y pues es que el hermano azufrecito me molestó. Y habrá personas que se apellidan azufrecito, o sea que huelen a azufre. Pero nadie tiene poder si tú no se lo das con tu pensamiento. Aquellos condenados andaban diciendo, no, hombre, hay que aprovechar ahorita que Pablo está en la cárcel. No, hombre, y hacían planes y le vamos a tomar la chamba y vamos a enseñar nuestra doctrina y vamos a enseñar nuestras enseñanzas cuando salga Pablo. No, hombre, nadie le va a hacer caso. Y Pablo decía, Señor, déjalos que trabajen para mí. Déjalos que trabajen para mí. Yo sé que por la oración de tu gente que me ama, por el poder del Espíritu Santo que está en mí, todo resulta en mi salvación. Pobre diablo, siempre toca perder. Pobre diablo. Pero ni modo, chamuquín. El Evangelio lo hizo Jesucristo para quitarte poder. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos dándole a las circunstancias, estamos dándole a la gente poder sobre nuestra vida. Y luego andamos en la vida todos agobiados, todos apachurrados, que ya no podemos caminar. ¿Por qué? Señor, dame fe. Dice, pues tómala, hijo. Pues ¿cómo? Pues cambia tu pensamiento. Pero se fijan cómo hay pensamientos equivocados muy sutiles que tenemos en nosotros, y son pensamientos mediocres, y son pensamientos de pobreza espiritual. Pero Dios no nos ha llamado a eso. La palabra dice que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, espíritu, alma y cuerpo, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la bendición de Dios sobre mi vida, el que Dios traiga sus bendiciones sobre mi vida, el que Dios traiga las cosas buenas sobre mi vida, el que Dios traiga su propósito en mí, no depende de que la gente lo permita o no lo permita, depende de que yo lo crea. ¿De acuerdo? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué pobre sería el Evangelio si Dios dijera, mira, lo que voy a hacer en tu vida, pues hombre, yo deseo hacerlo, pero hombre, pues depende de que, pues de que fulanito, pues, colabore, y de que perenganito, pues no te haga daño, porque pues ya ves, hijito, pues tú eres muy sentido. Entonces, pues depende, pues de que, pues sí, que no te hagas así en la cabecita porque te enciendes. Sí, hay algunos hermanitos que el Señor sabe que son como la lámpara de Aladino. ¿Saben cómo es? Nomás le frotan tantito y le sale el genio. Pero no, el Evangelio del Señor no depende de la gente. El Evangelio del Señor depende de que yo lo crea. Dice la palabra de Dios
que un día el Señor Jesucristo estaba pero bien contento. No, hombre, estaba fabricando unos yugos así para la gente de los arados. Y entonces estaba, pues él hacía las cosas muy bien. Entonces, pues todos los agricultores de aquel tiempo pedidos y más yugos ahí para los bueyes, ahí para el arado, para la agricultura y más, era bueno el Señor para chambear en la madera. No, pues pedidos. Entonces después, un día le piden que haga también una bodega para unos graneros. Y no, pues hace una bodega y le queda muy bien. Y hace otra y no, le queda muy bien. Y pues como había cierta gente ricachona, decía, no, fíjate que hay un señor que se llama Jesús de Nazaret, miras qué buen carpintero es, hace unas bodegotas para que tú las llenes de grano para tu vejez y ya te olvides de andar preocupado, no hombre. Y Jesús hacía bodegas y todo. Y un día Dios le dice, hijo, es tu tiempo. Y lo lleva al Jordán. Y ahí se bautiza con Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo viene sobre él. Y le dice, este es mi Hijo amado y en él tengo contentamiento. Y luego dice la palabra que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. Y estuvo 40 días y 40 noches en el desierto sin probar alimento. Y ahí estaba el Señor Jesucristo en la presencia de Dios. Y dice la palabra en Marcos, no lo busquen, pero apúntenlo ahí, Marcos capítulo 1, verso 13, verso 12, dice la palabra que ahí estaban las fieras del campo, ahí estaban las fieras del desierto, alrededor de Jesús. Ahí había leoncillos, ahí había víboras, había alacranes, de los que hay en Cuernavaca, esos blanquitos, güeritos, ojos azules. Había vinagrillos y vinagrones. No, estaba rodeado, así dice la palabra. Y aparte de que las fieras del desierto estaban tratando de agredir a Jesús y de molestarlo, dice la palabra que Satanás le tentaba. Como friegues, hombre, si eres el Hijo de Dios, hombre, convierte estas piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, tengo una mejor idea, le decía Satanás. Mira, ¿por qué no vas al pináculo del templo y te echas así? Para que la gente diga, ¡ay! Y luego los ángeles te cachen y digan, hombre, este cuate es Hijo de Dios. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Oye, mira, tengo otra idea. Te voy a mostrar lo que tengo. Y le muestra todos los reinos del mundo. Dice, mira, todo te doy si postrado me adorares. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y estaban en medio de muchos problemas ahí. Y el chamuco ahí molestó. Pero dice la palabra que mientras las fieras del campo estaban ahí, que mientras el chamuco le tentaba, dice, los ángeles de Dios le servían. Y el Espíritu de Dios le inspiraba la verdad de Dios en cada momento. ¿Había problema por esas lagartijas? ¿Había problema por esos alacranes? Y pueden ser alacranes de 6, de 4, de 2 patas. Puede haber viborillas de las que se rapen, las que caminen, pero ninguna tiene poder contra un Hijo de Dios. Ninguna tiene poder contra un Hijo de Dios. Aleluya. Pero el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Y el diablo no lo puede tener. Gloria a Dios. Y ahí se van a quedar observándote. Y qué bueno que te observen para que le envidie el chamuco. Porque Dios va a hacer en tu vida lo que Él ha dicho, mientras tú lo creas. Hijo de Dios. Voy a pedir a Gerardo y al grupo de alabanza que pasen a tocar. Pero Dios no quiere que tú seas pobre. Pero Dios no quiere que tú toleres en tus pensamientos de pobreza, porque tú no eres pobre si eres
hijo de Dios. Tú no eres hombre. Vamos a ver a Dios. Pero tú eres poderoso en el Señor. ¿De acuerdo? Dice la palabra, como es el pensamiento del hombre, así es su corazón. Si tú tienes pensamientos de pobreza, de debilidad, claro, obviamente, tú encuentras una persona y un hermano le dice, oye, ¿por qué estás triste? Y no, hombre, pues es que fíjate, que el hermano fulano, no, pues es que mi patrón, mano, no, pues es que fulanito, no, pues es que el vecino, ¿y qué pasó? No, pues es que me pegan mucho, bueno, pues es que no, pues no me dejan prosperar, mano, siempre piedritas en el camino, mano, no, bueno, pues como dice el dicho, trae piedras en el zapato, ni modo, pues, sí, no, pues ni modo, pues es mi cruz, ¿verdad? Pues si el que quiera su celeste que le cueste, pues sí, pues hay que sufrir para merecer, y pues no, pues está bueno. Oye, hermano, ¿y tienes fe? ¡Oh, qué bárbaro, hermano! Tengo fe de veras. ¡No, hombre! ¡Milagros! Claro que nadie te va a reconocer que no hay fe, ¿verdad? Pero si tú toleras entre tú y Dios, mientras viene esta predicación, tú reconoces que hay pensamientos de pobreza espiritual, quítalos. Dice la palabra que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Quisiera haber tenido más palabras, pero quiero decirte que el apóstol Pablo dijo, conforme mi anhelo y mi esperanza, yo sé que nada sería avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, no sé cuál escogeré. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay tantas personas que se están quejando de otras personas. Si tú sigues en ese sentido, tú vas a quedar amargado. Hace aproximadamente unos 4 meses estuve en la ciudad de Acapulco y había una persona que estaba, un muchacho que estaba oprimido por un demonio. Y mientras esa persona estaba oprimida por ese demonio, era un joven de unos 17, 18 años, la casa tenía que estar encerrada porque no podía salir. El muchacho estaba yendo tan mal que ya divagaba, hablaba solo, hablaba tonterías, era agresivo, golpeaba a su madre. Y luego, pues fuimos a orar y pues el muchacho no quería salir. Fue Benjamín, fue Luis Cortés, y pues lo que ellos esperaban es que entraríamos, lo agarraríamos, lo someteríamos y le gritaríamos en el nombre de Jesucristo, salte, chamuco. Pero Dios no nos dio en esa manera, aunque pudimos haberlo hecho, sí, porque
Hay veces que Dios dice, dile que fuera y se va. Pero Dios no nos llevó a eso. Pero Dios conocía el problema más adentro que nosotros. Y nosotros sabemos que cuando confesamos el nombre de Jesucristo, el demonio se va. Pero Dios no quería tocar ese punto todavía, pero quería mostrar su gloria en aquella familia. Entonces le pedí que se sentaran. Platicamos, tuvimos que, pues, dice, divide al enemigo y vencerá. Entonces Benjamín y Luis se llevaron al esposo y yo me llevé a la esposa para otro lado y empezamos a platicar. No, tenía un odio tremendo contra su esposa. No, y pues tenía una lista de las cosas que él había hecho. Y me dijo, y no vengas como los otros pastorcitos, porque ya estoy harta de pastorcitos. Sí, perdónalo, ponte en mi lugar y perdónalo tú. No has vivido 20 años con él, ¿verdad? Pues sí, pues perdónalo tú. Eso vas a decir. Que no vengo a decirte. Pero la verdad es que yo no sé ni qué decirle. Entonces, orando el Señor me permitió observar algo. Vi una foto que estaba ahí de recién casados. Y estaban, pues, muy guapos los dos, pero muy diferentes. Él era moreno, ella era güera, ojos abiertos, grandes, el brillo en sus ojos, pero diferentes. No se parecían en nada se parecían. Y luego volteé y la vi a ella y la vi a él. Dije, caray, cómo han cambiado. Dice, pero se parecen, como que se están pareciendo ya. Y otra cosa que observé, hablaban ya igualito. Casi usaban hasta las mismas palabras, usaban hasta el mismo sonsonete de voz. Y le pregunté, oye, ¿cuánto tiempo quieres? No, es que yo quiero divorciarme. Bueno, ¿y qué esperas? Dijo, caray, este cuate ya me sacó el tapete. ¿Cómo? ¿Entonces tú estás de acuerdo que me divorcie? Sí, divórciate. Oye, pero es que yo quiero separarme. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Cuánto tiempo quieres? ¿Cuánto tiempo le vas a aguantar? Entonces, yo no, si yo quisiera irme ya. Bueno, ¿y por qué no te vas? ¿Cuánto tiempo tiene que te estás separando de él? Dice, no, pues como 10 años. Bueno, déjame explicarte por qué no te puedes separar de él. Y le empecé a explicar que el alma tiene raíces. Y dice la palabra, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Sí recuerdan, verdad? Salmo 43, Salmo 42. Dice, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, tu alma tiene sed. Entonces nuestra alma tiene sed. ¿De acuerdo? Bien. Entonces el alma es como las raíces de nuestra vida, que beben las aguas. Bueno, pues ella estaba bebiendo de las aguas amargas que estaban corriendo por su esposo. ¿Y sabe lo que estaba pasando? Que ella necesitaba, para poder seguir dando ese fruto de amargura, para poder seguir dando ese fruto de coraje, para poder seguir dando ese fruto de ira, ese fruto de resentimiento, ese fruto de crítica, ese fruto de murmuración contra su esposo, obviamente sin agua se seca. Ella quería seguir bebiendo de las aguas del corazón de su esposo. Estas aguas amargas, ¿para qué? Para poder seguir dando buen fruto. Amargura, resentimiento, odio. Y le dije, ¿sabes qué? Dice la palabra que todo lo que atamos
será atado. Y dice la palabra, cuando fue a sus discípulos, le dijo: si tú remitieres el pecado, será remitido, y si le retuvieres, será retenido. Y tú le estás reteniendo el pecado a tu esposo. Fíjate, en la palabra dice: a quien retuviere sus pecados, serán retenidos. A quien se los remitieres a la cruz de Cristo, serán remitidos. Dije, y tú le estás reteniendo el pecado a tu esposo. ¿Y sabes en dónde lo tienes guardado? El pecado de tu esposo, en tu corazón. ¿Y sabes por qué no te puedes separar de él? Porque a donde él se mueve, tú tienes que ir así con su pecado. ¿Sí me entiendes? Ahora, eso que estaba pasando en ella, estaba pasando en el esposo. Le dije, déjame decirte otra cosa. Dijiste esto, dijiste esto, dijiste esto otro, en este sentido y con este sonsonete. ¿Qué te dice esto? Dice: ay, Dios mío, las mismas palabras que mi esposo, ya me estoy pareciendo a él. No, si eres igualita. Y lo mismo estaba sucediendo en el esposo, ¿me entiendes? Entonces, mientras nosotros guardamos resentimiento, mientras nosotros guardamos rencor, mientras nosotros guardamos el pecado de la gente, nosotros nos atamos a la gente y empezamos a beber de sus errores. Porque estamos viendo: ya movió la uña derecha, ya movió el ojo, ya lo guiñó, ¡ay, él fue! ¿Sí me entiendes? Pero estás bebiendo. Obviamente, si lo observas, te vas a parecer a él. Pero Dios en esta noche en este día quiere que tú seas libre. Ella estaba con su esposo porque estaba atada a su esposo. Decidió perdonar. La luz de Dios le permitió entender. Y ella entendió que su esposo ya no tenía poder para seguir lastimando su vida, porque ella le había perdonado, poniendo a Cristo de testigo. Cuando ella le perdonó, poniendo de testigo a Cristo, lo que pasó fue que ella tomó las raíces de su alma para ya no seguir bebiendo aguas amargas, y las sembró en Cristo, para beber las aguas dulces del Señor. Y Dios empezó a lavar milagrosamente su amargura durante unos cuantos minutos. Terminó llorando, terminó diciéndole a su esposo: te perdono. Terminó diciéndole: pero yo también quiero que tú me perdones todo lo que yo te he hecho. Y su esposo, llorando, un hombre duro, un hombre recio, le dijo: perdóname, esposa mía, te he lastimado durante toda mi vida, perdóname, y yo también te perdono. Ellos sacaron sus raíces uno de otro y las metieron a Jesús. No nos habíamos dado cuenta. El muchacho salió de la recámara, se sentó con nosotros. No le hacemos caso. Dijo: bueno, ahora vamos a checar nuestra entrega a Cristo. Nos tomamos de la mano, oramos, él se tomó de la mano, entregó su corazón a Jesús. Le dijo: papá, mamá, quiero que adelante los pastores, para que no me vayan a decir que no, pero yo quiero ir a la iglesia con ellos los domingos. Se quedaron así como. Pasaron 3 meses, estuve el mes pasado en Acapulco y oramos por liberación de la mente de algunas personas. Yo le dije: bueno, me gustaría escuchar algunos testimonios de lo que Dios está haciendo aquí. Y pasó ese muchacho y me dijo: ¿te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo de ti. Dice: estoy sano, Jesús me sanó. Gloria a Dios.